Shavua Tov, queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos en nuestro avance único, maravilloso, diría, en el Humash Bereshit, en estos tiempos de Abraham Avinu. Perashat Vayera es la que ocupa nuestro espacio de estudio semanal. El versículo inicial de Perashat Vayera dice que el Todopoderoso se apareció a Abraham cuando este último estaba sentado, Yoshev, Petach HaOel, Kehom Ayom. Estaba sentado a la entrada de su tienda alrededor del calor del día, quiere decir en pleno mediodía. Por alguna razón, la Sagrada Torá consideró necesario informarnos de la hora del día en la que ocurrió esta revelación profética cerca del calor del día, que Hom Ayom. ¿Qué aporta, usted se pregunta, este detalle a la narrativa? Encontramos varios enfoques diferentes a esta cuestión entre los comentaristas. La Gemara, por ejemplo, en Baba Metzia 86b, citada por Rashi, explica que Akadosh Baruj Hu sacó la Hamam Artika, sacó al sol de su funda, de su estuche, es decir, trajo condiciones especialmente calurosas en la zona que rodeaba la vivienda de Abraham para que la gente, los transeúntes por el desierto, no apareciesen. Según la Gemara, este incidente ocurrió varios días después de la circuncisión de Abraham Avinu, en una etapa particularmente dolorosa del proceso de recuperación, y por lo tanto el Todopoderoso buscó ahorrarle a Abraham la necesidad de atender a invitados casuales en el camino. Con este fin, hizo que las condiciones climáticas fueran especialmente duras para que ningún viajero, entonces necesitado de hospitalidad, pasase por la residencia de Abraham. Abraham, sin embargo, se entristeció por la ausencia de esos caminantes, y por eso Dios envió a los tres ángeles en una apariencia de personas nómades para que Abraham los invitara y les sirviera. Por lo tanto, el versículo enfatiza que este incidente tuvo lugar durante Hom Ayom, el calor del día, para indicar que el clima era particularmente caluroso como resultado de la intervención divina. El Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, nieto de Rashi, sugiere una explicación muy diferente, a saber, que esta información explica la diferencia entre Abraham y Lot y las respectivas invitaciones a los invitados. Después de que Abraham da la bienvenida a los tres extraños y les sirve una comida abundante, se dirigen a Sedom, en donde Lot, sobrino de Abraham, les ofrece alojamiento. Uno podría haberse preguntado por qué Abraham fue tan generoso al ofrecer comida a sus invitados, pero no los invitó a dormir en su casa. Por lo tanto, la Torá nos informa que los ángeles llegaron a la tienda de Abraham durante el mediodía, cuando la gente normalmente no requiere alojamiento, y por esta razón Abraham les sirvió comida y no los invitó a quedarse a dormir. Lot, por el contrario, se encontró con los extraños durante las horas de la tarde y así naturalmente les ofreció un lugar donde pasar la noche. El Radak, Rabbi David Kimchi, a quien estudiamos las semanas últimas, propone una teoría particularmente novedosa para explicar la necesidad de que la Torá nos diga con precisión cuándo tuvo lugar este incidente. Sigue la famosa y controvertida teoría del Rambam, Rabbeinu eh, Moshe ben Maimón, por supuesto, Maimónides, en su Moreh Nevuchim, en su Guía de los Descarriados, de que toda la historia de los tres visitantes angelicales ocurrió solo en una visión profética y no en la realidad. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en su comentario a este pasuk, cita los comentarios de Maimónides y los analiza extensamente, rechazando enérgicamente esta teoría e insistiendo en que estas palabras contradicen el texto y está prohibido escucharlos y más aún creerles. Así lo dice Ramban. El Radak, sin embargo, adopta esta teoría y afirma que Abraham tuvo esta visión después de quedarse dormido como resultado del calor extremo. Por esta razón explica la Torá que escribe que todo esto ocurrió durante Hom Ayom, el calor del día, porque fue el calor el que hizo que Abraham se quedara dormido y experimentase esta revelación profética. Rav Shimshon Rafael Hirsch, en su comentario, sugiere una explicación muy simple, afirmando que la Torá enfatiza hasta qué punto Abraham se esforzó por cuidar a los viajeros que necesitaban hospitalidad.
El calor abrasador normalmente obliga a la gente a entrar en casa y dejar la comodidad, a la comodidad de la sombra del hogar, de las tiendas de campaña. Y sin embargo, Abraham, aún recuperándose de su circuncisión, se sentó afuera, allí en pleno calor, para asegurarse de que cualquier transeúnte que necesitase comida, bebida y descanso pudiera aprovecharlo en su hospitalidad. Por último, el Menahem Tzion dice algo muy interesante. La cláusula final del pasuk dice Behu Yoshev Petach HaOhel Kehom Ayom. La traducción estándar, como dijimos, de esta cláusula, tal como la tradujimos en nuestra cita inicial, es mientras estaba sentado a la entrada de su tienda alrededor del calor del día. Sin embargo, las dos últimas palabras, Kehom Ayom, alrededor, también podrían leerse al igual que el calor del día. Es decir, que Homayom, también el que, como al mediodía, es Kaf Adimayom. O sea que el autor sugiere que el pasuk alude a una similitud en la ferviente búsqueda de Abraham de invitado fuera de su tienda y el calor del sol del mediodía. El sol calienta a toda la tierra y a todos sus habitantes, independientemente de sus méritos o virtudes. La benevolencia de Abraham funcionó de la misma manera. Abraham confundió a los tres ángeles con nómades paganos que adoran el polvo de sus pies, y sin embargo Abraham los atendió con amor, entusiasmo y generosidad. Como el sol buscó brindar calidez y consuelo a todos los hombres de la tierra, incluso a aquellos cuya orientación teológica contrastaba y se oponía directamente a todo lo que él creía, representaba y trabajaba por promover. Que Jomayom, así como el calor del sol, el calor de Abraham Avinu. Shavua Tov Umevorach.